Estamos ya en el pasaje que lleva de la Ciudad Vieja, del Gamla-stan, a la izquierda, a la Ciudad Nueva, que está a la derecha. Bien, aquí lo que tenemos es el Parlamento, el Riksdag y el Banco Nacional, el Banco Central, que es el Riksbank, que está aquí. Ahí lo podéis ver, Sveriges Riksbank. Se hizo todo a la vez, hicieron el banco y el parlamento, uno al lado del otro, ya pues para ahorrar costes, ¿no? Dijeron, ya que nos vamos a poner, nos ponemos en serio y lo hacemos todo junto. En España, por ejemplo, el Congreso de los Diputados y el Banco de España pues hicieron con unos 3 décadas de diferencia y en lugares distintos. Cierto es, no muy distantes el uno del otro, pero la verdad es que el Banco de España es más grande que este, hay que decirlo. Aunque el Parlamento es, diría, más pequeño, por lo menos el edificio original. Bien, como veis, esto se reproduce en prácticamente todas las capitales europeas. Los acontecimientos políticos que presidieron el siglo XIX obligaron a que los urbanistas se esmerasen en buscar sitios donde colocar parlamentos, porque era un edificio que hasta ese entonces no había tenido mucho sentido. Sí, es cierto que en muchos lugares se celebraban, llamémoslo parlamento o cortes, como lo llamamos en España, pero se hacían en iglesias muy a menudo, no tenían un edificio en el que habilitado a tal efecto. Bien, esto cambia en el siglo XIX, que empiezan a levantarse edificios como este, y también edificios como el que está detrás de mí ahora, que es el Banco Central. Estos ya son de finales del XIX, principios del siglo XX, cuando empiezan a proliferar los bancos centrales. Bien, vamos a salir de nuevo, además tengo el sol a la espalda otra vez, vamos a salir de nuevo de la isla, Helgeandsholmen, y podéis ver ahí una cascada. Os decía antes que estábamos en un lago, y estamos en el desagüe de un lago inmenso que se llama Mälaren, en el desagüe del Mälaren hacia el mar Báltico, y esa es la razón por la que las aguas fluyen en esta dirección. Esta isla del Parlamento y del Banco Central, vamos a ver, vais a disculpar, pero está el sol ahí, lo podéis ver aquí, el conjunto arquitectónico. Esta isla es muy pequeña, es literalmente un islote, y esa es la razón por la cual el agua se junta, el fluido, digamos, la corriente se acelera en ese punto. Aquí tenéis una visual frontal del Riksdag, del Parlamento sueco, y el sol parece ser que nos respeta porque lo tenemos a la izquierda, lo tenemos a las 11, como diría un aviador. Como podéis ver, es un edificio muy decimonónico, muy planificado, y al igual que sucede en Madrid o en otras capitales europeas, estas ciudades del siglo XIX, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, procuraban ir colocando todos los edificios, los nuevos edificios, los edificios representantes de la nueva ciudad, trataban de crearlos, ponerlos todos juntitos para que se viese que la ciudad, el rey, el gobierno estaban en la sala última, ¿no? Y esa es la razón por la cual hicieron aquí, justo enfrente del Parlamento y del Palacio Real, que está delante de mí, el Teatro de la Ópera, lo que en España conocemos como Teatro Real y que aquí también lo llaman Teatro Real, Kungliga Operan, es decir, Teatro Real significa, literalmente. Es un edificio algo más moderno, como 50 años más moderno que el Teatro Real de Madrid, y como veis, pues no tiene nada de particular. Pero ahora os cuento una curiosidad de este teatro que creo que ni los suecos conocen. Aquí tenéis la portada del Teatro de la Ópera. No lleva lugar a equívocos porque pone bien grande y en mayúsculas Operan. Kungliga Operan, como os decía antes, ópera real o teatro real. Es un edificio de pequeñas dimensiones, especialmente si lo comparamos con otros teatros de la ópera, y no se inauguró hasta el año 1899. Lo he ido a mirar ahora, he recurrido a la Wikipedia para saber exactamente de cuándo era. Sabía que era de finales del 19, que era posterior al Teatro Real de Madrid y a otras óperas de Europa Occidental, pero vamos, que justo un año antes de que acabase el siglo XIX. Bien, os decía que este teatro tiene una anécdota un tanto peculiar, que desconocen los estocolmeños, y es que la ópera con la que se inauguró este teatro que como veis es de trazas muy clásicas, muy de teatro de la ópera, les hacía falta uno, tenían ahí el Palacio Real y ahí el Parlamento, a ver si se quita el autobús y lo podemos ver, ahí está, y pensaron que en esta placita de aquí, una placita en la que está el rey Gustavo Adolfo II,
Gustavo II Adolfo, perdón. Ahora os cuento la historia de esta estatua porque es una historia fantástica. Ahora os la cuento. Primero vamos con la del teatro. Bueno, ahí tenéis el teatro. Me voy a sentar en un banquito. Tengo un banquito aquí que parece que estoy en una la contra. Hace hasta calor, no diré mucho, pero vamos, está muy bien. Me he quitado la chaqueta porque ya se está francamente bien. Bien, pues os cambio de lado la cámara para que podáis ver el teatro. Bien, esto se estrenó en 1899. La primera ópera que se interpretó aquí fue Estrella de Soria. Diréis, ¿esa ópera de dónde ha salido? ¿Una ópera española, acaso? De tema español, desde luego. La compuso un compositor sueco llamado Franz Berwald, que, bueno, emigró a Alemania. Lo hacían muchos suecos en aquella época, otros tantos emigraban a Estados Unidos, de ahí que haya tanto sueco en los Estados Unidos, tanto apellido sueco por lo menos. No hay más que ver las películas de los hermanos Coen para comprobarlo. Bien, pues Berwald compuso una ópera que se titulaba Estrella de Soria, que seguía una moda muy del romanticismo y de la segunda mitad del siglo XIX de hacer óperas ambientadas, e historias y novelas ambientadas en la Edad Media española, en la Reconquista exactamente. En aquel entonces todavía no era políticamente incorrecto decir Reconquista. La historia no es una gran ópera, todo hay que decirlo, pero bueno, querían estrenar la ópera con un compositor sueco y les pareció que Berwald era perfecto y que Estrella de Soria además iba a gustar mucho a los asistentes. Entiendo yo que así fue. La cuestión es que yo nunca la he escuchado, no es fácil de encontrar Estrella de Soria. No se ha grabado, apenas se interpreta y fijaos que se podría hacer incluso en España. Creo que se compuso en alemán, se tradujo al sueco para poderla estrenar aquí, pero en España pasó completamente desapercibida Estrella de Soria. Yo cuando me enteré de su existencia me llamó mucho la atención. Pues resulta que es la historia de dos parejas, una historia muy operística. Dos parejas, un príncipe cristiano, un conde exactamente cristiano, castellano para más señas, de ahí lo de Soria, que está prometido con una condesa castellana de Soria, pero que, entra en guerra con los moros, hace preso al rey moro, al príncipe moro y a su prometida. No recuerdo el nombre ni del moro ni de la mora. Y se los lleva para Castilla. La cosa es que el general castellano se enamora de la mora, nunca mejor dicho, perdón por la redundancia, se enamora de ella, pero claro, tiene que casarse con la otra, con Estrella. La cosa es que, claro, no se podían casar, porque se había prometido ya con la castellana y además era musulmana, tenía que convertirse. Y la princesa mora estaba prometida con el príncipe moro. Resulta, imaginaos el lío que se arma ahí, ¿no? Bueno, una cosa ya digo, muy così fan tutte, muy mozartiano, ¿no? De dos parejas enredadas. La cosa es que gustaba mucho en aquella época y esa es la razón, bueno, esa y el hecho mismo de que tenían que escoger a un operista sueco y claro, echaron mano de Berwald para estrenar esta ópera. Bien, ahora pasamos con la estatua de Gustavo II Adolfo, que tiene su miga. Me he puesto la chaqueta y me he levantado del banco para mostraros bien la estatua. Podría dejar la chaqueta, la mochila y dejarlo todo en el banco, pero aunque estemos en Suecia, aquí también hay cacos, ¿eh? No penséis que aquí atan a los perros con longaniza, también tienen ladrones, así que es mejor no jugar con el destino, sobre todo porque es que me tengo que volver a Madrid, así que no me quiero tener que volver sin mi mochila y mi chaqueta. Bien, pues aquí tenéis la estatua de Gustavo II Adolfo. Gustavo II Adolfo es el rey de Suecia más conocido, o por lo menos más celebrado. Este hombre quiso, a mediados del siglo XVII, coincidiendo con la guerra de los 30 años, quiso hacer de Suecia un imperio importante. Fue el que metió al país, el país su reino ya era protestante desde un siglo antes, desde Gustavo Vasa. Lo hemos visto arriba, con Petri, el que hizo la reforma, y se quiso convertir en el príncipe protestante de referencia, es decir, en el protector de los príncipes protestantes alemanes. Armó un gran ejército, él en sí era un guerrero vocacional, y se metió de hocicoz, de cabeza, en la guerra de los 30 años. Llegó a haber incluso una batalla entre suecos y españoles, aunque ya le habían matado a le habían matado un par de años antes, la batalla de Nordingen, en el sur de Alemania, que ganaron los españoles, por cierto. Los suecos ya para 1634 estaban pidiendo la hora en aquella guerra, no tenían suficiente fuerza. Bueno, pero este hombre era un hombre ambicioso, un tipo realmente meritorio, muy habilidoso con las armas, una estratega de primera categoría. Lo que le faltó es un ejército lo suficientemente grande y recursos. El palacio que vimos antes, que ese palacio de estilo francés, de color blanco que hemos visto antes, era el de su canciller, su tesorero. Y una de las cosas que hizo fue
reformar la administración para disponer de recursos con los que poder financiar sus aventuras imperiales. Bueno, una de las cosas que hacen en Suecia es recordar mucho a sus monarcas. Está toda esta ciudad llena de estatuas de los reyes. Muchas de estas estatuas hechas un siglo, 2 siglos, 4 siglos después de que hubiesen reinado. Este es el caso de esta que vemos aquí, esta estatua ecuestre, en el mismo centro de la ciudad, mirando al Palacio Real, que está justo a nuestra espalda. Vamos a echar un vistazo, ahí lo tenéis, el Palacio Real y el Parlamento. Es decir, en el lugar más noble y significado de toda la ciudad de Estocolmo. Bien, pensaréis, claro, fue tan grande que se hizo levantar una estatua como la de Felipe III de España. Si os fijáis, es muy, pero que muy similar a la estatua que tiene Felipe III en la Plaza Mayor de Madrid. Bueno, voy a hacer una cosa, a ver si os la pongo a la derecha, donde está el Teatro de la Ópera, para que lo veáis con vuestros propios ojos. Es claro, copió la estatua que había en Madrid de Felipe III porque son reyes más o menos contemporáneos, casi. Este es contemporáneo propiamente de Felipe IV, pero bueno, no podía evidentemente pagarse una estatua como la de Felipe IV que hay delante del Palacio Real de Madrid, de esa que está el caballo rampante. Pues no, ni siquiera es de esa época. Esta estatua es de un siglo y medio después, de finales del siglo XVIII. Se la encargaron a un fundidor francés, a un escultor, para que la hiciese. Siglo y medio después, estoy hablando, la dinastía Vasa hacía ya un siglo, más de un siglo que se había acabado, pero recordaban con mucho agrado la época imperial de Gustavo II Adolfo, así que querían celebrarlo. Algo así pues como si, no lo sé, en tiempos de Carlos IV, a finales del siglo XVIII en España se hubiese hecho una estatua de Felipe III o de Felipe IV, o de Carlos II, qué sé yo, ¿no? Hubiera sido impensable. Bueno, pues es lo que hicieron aquí. Mandaron a hacer la estatua, un francés ya digo, y la colocaron aquí. Era una estatua sencillita, es la primera estatua ecuestre que tuvo esta ciudad y se inauguró a finales del siglo XVIII, creo que en 1795 o una cosa así. Es decir, 150 años después de que este hombre muriese. Murió en la batalla de Lützen, en la Guerra de los 30 años, combatiendo al lado de los protestantes sajones. Bien, como veis, esta estatua tiene su pequeña historia. Si venís a Estocolmo, recordad que la estatua no es contemporánea del rey. Ojo, que esto a veces sucede, que la estatua no es contemporánea del rey, especialmente en el siglo XX, que se hacen estatuas de reyes medievales, etc. Pero en esta época trataban de inmortalizarse mediante una estatua. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no se inmortalizó este hombre? ¿Por qué no se inmortalizó Gustavo II Adolfo en vida, quiero decir? Pues porque no podía pagarlo. Porque una estatua de estas características en el siglo XVII era una estatua realmente cara. La podía pagar el rey de España, la podía pagar el rey de Francia, la estatua ecuestre, quiero decir. Y pare usted de contar los señores italianos y poquito más. Es decir, realmente había que ser rey de un reino francamente rico para poder financiar algo pues como esto que tenemos aquí, en bronce, ¿no? Había que pagar al escultor, había que no eran precisamente baratos, y este país en el siglo XVII no era un país rico como lo es hoy en día, ¿no? Hoy sí podrían financiar un montón de estatuas, pero en aquel momento no. Esa es la razón por la cual, siglo y medio más tarde, ya un rey que pertenecía a otra dinastía, que nada tenía que ver, una dinastía alemana, pues decidió que ya era hora de que Gustavo II Adolfo tuviese una estatua en el lugar que él merecía, en el mismo centro de Estocolmo, y que por supuesto esa estatua fuese ecuestre. No es lo mismo una estatua ecuestre que una estatua normal, y que fuese bien visible y que además tuviese tamaño natural. Exactamente lo mismo que las estatuas que se habían hecho tallar los reyes de Francia o los reyes de España, pero eso sí, de forma contemporánea. Esta calle de aquí es Drottninggatan, que es una de las arterias principales que van de la Ciudad Nueva, ya en la zona del ensanche, eso sí, estamos propiamente en la Ciudad Nueva, a la Ciudad Vieja, al Gamla-stan, que está a mi espalda, pero no voy a dar de nuevo la vuelta a la cámara, porque lo que tengo justo detrás, en mi cogote, es todo el sol, así que no vais a ver absolutamente nada. Me voy a quedar subexpuesto y tampoco es plan. Bien, esta es una calle muy comercial, lo podéis ver, está llena de, bueno, tiendecitas y restaurantitos y demás. Aquí podéis venir a comer o, bueno, a tomar algo, a tomar un café. Si el día es como hoy, que es un día soleado y de temperatura muy agradable, pues
estas avenidas como el Drottninggatan se agradecen mucho porque uno se puede sentar en la terraza. Eso sí, no es lo habitual en Suecia, os lo digo ya, para que no vaya a ser que me hagáis caso, vengáis aquí a Estocolmo, qué sé yo, en el mes de noviembre, y me digáis: Villanueva, tío, eres un desgraciado, hemos venido y no hemos podido salir a la calle para nada, ¿no? Nos hemos muerto de frío. Hay que saber cuándo puede uno venir aquí. Estos son ese tipo de lugares en los que las visitas están muy circunscritas a los meses veraniegos. Bien, vamos a continuar por esta calle y vamos a ir hasta la estación de tren, que es una estación de tren muy bonita. De camino a la estación de tren pasamos por la plaza principal de la Estocolmo Nueva, que es la Sergels Torg, la puerta de Sergel, para que nos hagamos una idea, creo que significan. Y como veis hay una manifa antifa, bueno, es una manifa iraní, como habéis visto he salido de allí porque no ibais a oír nada, ¿no? Bien, pues esta ya es la nueva Estocolmo, no tiene nada que ver con la antigua, tiene unas avenidas anchas, edificios más feos imposible. De hecho voy a cortar rápido porque tampoco quiero heriros los ojos. Esa de ahí, de la derecha, es la famosa Kulturhuset que la podéis ver, de Estocolmo, la Casa de la Cultura, que aquí la celebran muchísimo, como si fuese una gran obra de arte, y ya veis, parece un edificio de oficinas de un polígono industrial a las afueras de Madrid. Pero bueno, esta es la Sergels Torg, esas son unas torres que hay ahí que hicieron en los años 60, que está una al lado de la otra, y aquí se ven las avenidas. Está el Alens y allá al fondo ya está la estación de tren. Bueno, esta es la parte, digamos, el Estocolmo del siglo XX. Se ve que no aprendieron de sus antepasados y teniendo una ciudad preciosa, pues les dio por hacer este horror, ¿no? Estas son las planificaciones del siglo XX. Lo que sí tienen, y me parece muy bueno y que deberíamos implantar en Madrid, Almeida, toma nota, por favor, son unos carriles bici espectaculares. Esto de aquí es un carril bici, mirad, así es como se hace un carril bici. Ahí a la derecha pasa el autobús y el tranvía y el resto pues queda para los peatones. Y diréis: ¿y los coches por dónde pasan? Los coches no tienen que entrar aquí, no hace falta, uno aparca fuera y luego por aquí puede caminar o andar en tranvía o en bicicleta o como sea. Bueno, pues esto es todo lo que vamos a ver todo lo que os voy a mostrar del Estocolmo nuevo, porque es que la verdad, si os soy sincero, salvo que tengáis atrofiado el sentido del gusto, esto no puede llamaros la atención. No por nada, sino porque es una caja de zapatos al lado de la otra. Bueno, aquí está el Alens, pero es que si vamos para allá, la sucesión de cajas de zapatos es continua. En aquel momento les debió parecer, no lo sé, una buena idea, lo de construir una caja de zapatos al lado de la otra. A cambio, la estación de tren, que es del siglo XIX, la verdad es que esa sí se deja mirar. Podéis ver ahí al fondo cómo las avenidas empiezan a cruzarse, todas en damero, perfectamente diseñadas. Esto es lo que se conoce como el estilo escandinavo o algo así. Estos son los muebles de IKEA convertidos en arquitectura. Ya sabéis que Alberto Garín siempre me provoca diciendo que yo odio esta arquitectura, pero que luego tengo muebles de IKEA en casa, lo cual es cierto, pero yo tengo muebles de IKEA porque son baratos, no por ninguna otra razón, y pues no deja de ser un mueble. A la vuelta de 5 o 6 años o 10 lo tiras y el asunto es resuelto, ¿no? En el caso de la arquitectura hacen una mierda de estas y se queda ahí de por vida, ¿no? Bueno, lo bueno que tiene es aquí una iglesia, la de Santa Clara, que podéis verla. Esta iglesia es no tan antigua, es del siglo XIX, pero tiene esas agujas que os comentaba antes. La pena es que tenemos el sol justo en ese lado, y aunque esta no es una ciudad que se caracteriza por ser especialmente soleada, he debido de venir justo en el día más soleado de toda la primavera de este año. Pues ya estamos frente a la estación de tren que os acababa de prometer. No, lo de atrás no, lo de atrás es uno de los horrores de esta avenida. La tenemos enfrente, ahí está, y veis, es como podéis comprobar una señora estación del siglo XIX, finales del siglo XIX, quedan las vías justo en el otro lado. Aquí pone Central Station, que se leería en inglés, Central Station, quizás se lea en sueco, la verdad es que no tengo ni idea. Bueno, pero se entiende, Central Estación, estación central, que es de donde parten pues la mayor parte de los trenes. El tren del aeropuerto
que es un tren que se llama Arlanda Express. Hace el trayecto de aquí al aeropuerto que debe de andar 30-40 kilómetros, está a mitad de camino entre Estocolmo y Uppsala. Lo digo porque si venís aquí a Suecia, yo no voy a poder ir a Uppsala porque me tengo que volver a Madrid, pero Uppsala es una ciudad bonita, pequeñita, al lado de Estocolmo, muy pequeñita. De hecho, es una ciudad universitaria, es algo así como la Salamanca sueca o el Oxford, el Cambridge sueco. Tiene una universidad muy antigua y, como os decía antes, está allí también la primatura episcopal de Suecia, cuando era católica, la primatura católica, y ahora el primado de la Iglesia protestante. Bien, la ciudad merece la pena, es una ciudad que cuidan mucho el aspecto y no queda muy lejos, está a 70 kilómetros de Estocolmo. Pues desde aquí sale este tren, el Arlanda Express, que te deja en el aeropuerto, y salen, por supuesto, también los trenes en dirección a este sitio, a Uppsala, por si queréis venir. El Arlanda Express lo hace muy rápido, es un tren, no sé si de alta velocidad, pero casi, creo que son 20 minutos más o menos. Uno se sube aquí y te plantas en el aeropuerto de Arlanda en casi nada. Eso sí es caro. Ya sabéis, este país, si algo tiene, es un país muy agradable, sobre todo en primavera, pero si algo tiene es que es, no sé cómo decirlo sin ofender, un poquito caro. Bueno, para ciertos gustos un muchito caro. Bueno, vamos, ahora que estamos aquí en esta parte horrorosa, la estación central la tenemos justo delante, aparte de ahí, ahora mismo estamos encima de las vías, de hecho, esta es la parte trasera, y allí se puede ver el Sergels Torg. No tiene mucha pérdida, Estocolmo tampoco es una ciudad muy grande, ¿eh? Es una ciudad que debe de tener, no lo sé, 1 millón de habitantes, la parte de la ciudad propiamente dicha. Lo que es el área metropolitana de Estocolmo debe de rondar, calculo yo, 2 millones, no creo que mucho más. Cualquier persona que venga de una ciudad grande, de Madrid, de Barcelona, no digamos ya si venís de Buenos Aires o de Ciudad de México, de Lima, os parecerá una ciudad en miniatura, porque en general las ciudades europeas, pues exceptuando Londres y París, que son realmente grandes, el resto, incluso Madrid o Roma o Milán, son ciudades mucho más pequeñas que las grandes capitales hispanoamericanas. Pero esta en concreto es muy menudita, uno se la recorre en muy poco tiempo. Así que si venís, hay un metro estupendo, magnífico, que además está muy bien decorado, es una pequeña obra de arte, el metro de Estocolmo, y se puede uno recorrer la ciudad tanto en metro como en tranvía o en autobús o directamente andando. Yo no creo que haga falta aquí, en serio os lo digo, no hace falta ni pillar taxi, ni Uber, ni nada de eso, a no ser que lo queráis ir lejos o a las afueras de la ciudad. En circunstancias normales no es necesario. Bien, pues vamos a salir de este horror y nos vamos a volver a la parte antigua. Os decía antes que aquí hay centenares de islas en este archipiélago, bueno, creo que son miles, algo así como 10.000 islas en el archipiélago de Estocolmo, de las cuales la ciudad propiamente ocupa una veintena. Algunas son grandes y otras, la que tenemos a la izquierda, la de Södermalm, y otras son minúsculas. En este caso, esta isla, que se llama Sonderström, creo, solo es lo que veis, nada más. Es un puentecito, un islote, nunca mejor dicho, pasa una autopista por detrás, la autopista de acceso a Estocolmo desde el sur, allá al fondo a la derecha está la estación, que hemos pasado ahora por ahí, y encima del islote un edificio que se ve que está en restauración. Bueno, esto de aquí os preguntaréis, para algo lo utilizarán, ¿no? Sí, claro, este palacete es el Instituto IDEA, que es un instituto para la observación electoral. Ya sabéis que muchas veces se habla de va a haber observadores suecos en tales o cuales elecciones. Bueno, pues esos observadores suecos a menudo salen de este palacete, de IDEA. Ahora se ve que, bueno, tiene la bandera arriba, se puede ver las dos banderas, y están restaurando la fachada por lo que veo, pero en el resto está plenamente operativo. Bien, estamos ahora mismo en este puentecito que comunica el Instituto IDEA con este otro puente. Son dos puentes, uno se junta con otro a la mitad y pasan directamente a la parte antigua. Ahí atrás tenemos, ahí delante mejor dicho, tenemos el Banco de Suecia, está el Parlamento detrás, y este primero es el Riksbank, y al fondo, a la derecha, está
el Palacio Real, se puede ver, y ahí la aguja de la catedral. Y este edificio, lo vimos antes, su frontal, estos son los jardines del Palacio Bonde, lo podemos ver ahí. Esto es uno de los puentes y vemos perfectamente la isla del Parlamento, como queda ahí, y ahí al fondo la ópera, donde os he contado la historia de la ópera y de la estatua de Gustavo II Adolfo, la estatua ecuestre. Bien, como podéis observar, voy a cruzar ahora mismo lo que se conoce como a la madrileña, es decir, un poco por mitad de la calle, pero es que no viene nadie y tampoco es cosa de caminar hasta el paso de cebra, que está bastante lejos. Es para que veáis el Riksbank más de cerca y sin nadie por delante. Ahí lo tenéis. Ahí podéis ver buena parte del Estocolmo monumental, el Banco Central, y allá al fondo, desde aquí se ve mucho mejor. Lo podéis apreciar, la Kungliga Operan, la plaza de la ópera, y allá el Palacio Real desde esta perspectiva, que no lo habíamos visto porque no nos habíamos venido tan lejos. Estamos ya de vuelta en la parte más antigua y más bonita de toda la ciudad, de todo Estocolmo. Ahí está el Palacio Real, y esto que os voy a mostrar ahora os va a llamar la atención. Son unos vehículos anfibios para turistas que la verdad los descubrí ayer y me impactaron. ¿Veis? Están los turistas bajándose de ellos, lo veis aquí. Como si apreciáis, debajo llevo un casco, va como muy elevado, y veréis que en el techo llevo unos chalecos salvavidas. Y diréis, ¿para qué un autobús turístico quiere chalecos salvavidas? Bueno, porque son anfibios. De ahí atrás sale una hélice, debajo no se queda con las ruedas, supongo que las meterá bajo el agua, tendrá un mantenimiento tremendo. Pensad que este agua es un agua con muy poca salinidad, porque está ya muy cerca del mar. De hecho, el agua de aquí es prácticamente dulce, por no decir completamente dulce, y aquí lo tenéis. Son estos paseos turísticos en un barco autobús. No lo había visto en mi vida, y ya digo, me sorprendió cuando vi ayer que vi uno primero por la calle, no le di mayor importancia, pensé, caray, qué autobús más feo, y luego, al cabo de un rato, lo vi navegando por los canales estos, vamos, entre islas. Lo vi allá al fondo, en Djurgården, y dije, caray, que es cuando me dirigía a dar la conferencia, ¿no? Que os hice que era la contra. Bueno, pues me quedé un poco impactado, dije, ¿qué? Si ese autobús lo he visto yo hace un momento ahí fuera, andando por la calle. Bueno, pues se había metido no sé en qué punto lo harán, pero se había metido en el canal. Iba navegando, está normal, no lo sé, que sé yo, a 10 nudos, tranquilamente. Y no sabía que existían ese tipo de vehículos para uso civil, quiero decir, a ver, estos son vehículos militares, vehículos anfibios, pero bueno, aquí se ve que los han adaptado, lo cual tampoco es extraño porque esta ciudad tiene agua por todas partes. Es una ciudad hecha, como os decía al principio del vídeo, una ciudad hecha en un archipiélago, hecha en islas. Vamos cambiando, ahora mismo estamos cambiando de una isla a otra, en este preciso instante, cruzando este semáforo, pero se me ha cerrado. Bueno, queridos, pues voy a ver si paro a tomarme un cafetín, que falta me va haciendo, y ya nos despedimos. Vamos a ir despidiéndonos y vamos a hacerlo desde aquí, desde esta pequeña bahía que se forma junto a la avenida del Strand, que es esa de allí. Esta es una de las partes más elegantes de la ciudad, está llena de hoteles y de, bueno, casas caras, digámoslo así. Es un barrio muy selecto, hecho en el siglo XIX, que tiene este puertecito, que es un puertecito delicioso, como podéis ver. Está lleno de barquitos con los que hacen paseos turísticos, bueno, algunos al estilo parisino, como ese que veis ahí, de dar un paseo por la bahía. Este es más normal, no el que hemos visto antes. A ver si hay suerte y podemos ver uno de los que os he enseñado antes y lo veis navegar. Y otros que son barcos restaurantes, como este, que son vapores adaptados a motores más modernos, ya a motores diésel, y que llevan un restaurante. Pues bien, desde aquí me despido de vosotros y pongo fin al vídeo. Pongo fin al vídeo en Estocolmo porque me tengo que volver a Madrid. Os he podido enseñar una parte de la ciudad, no todo lo que hubiera querido, que es mucho, porque Estocolmo no deja de ser una gran capital, y bueno, como gran capital, pues obviamente tiene muchísimo que ver, hay un montón de museos. Museo como tal, el mejor museo de la ciudad, hay el Museo Nacional que está ahí abajo, y luego el más visitado desde luego no es ese. En Estocolmo no hay nada parecido al Museo del Prado. Es ese que veis ahí al fondo. A la izquierda hay un edificio antiguo que se llama Nordiska Museet, es decir, Museo Nórdico, y a la derecha otro
que parece que tiene un barco dentro, se pueden ver los palos, el barco está dentro, hay un barco de verdad, un galeón. Bien, eso es donde está el Vasa. Ese es el Museo Vasa, que se hizo hace 30 años y que alberga en su interior un navío que se hundió en 1628 y que encontraron ya en el siglo XX en el fondo de este puerto, muy bien conservado, extraordinariamente bien conservado. Bien, ahí sí he entrado porque es donde di la charla ayer y además, pues eso, pude hacer un vídeo que naturalmente os voy a ofrecer. Tenía el museo para mí, creo que en ningún otro momento de mi vida voy a poder tener el Museo Vasa para mí, para mi cámara. Esa es la razón por la cual pues me puse a grabar. Encontré un ratito y dije, esta es la mía. Antes de dar la charla saqué la cámara y aproveché para mostraros lo principal. Ese es el único que he podido visitar porque no tengo más tiempo. Allí en esa isla está el parque de atracciones Gröna Lund, que es muy famoso, lo podéis ver a la derecha, se ve bien las montañas rusas, es un parque de atracciones muy antiguo, del siglo XIX. Está también el museo vikingo, tienen un museo vikingo, a pesar de que los vikingos son más de Noruega, pero también hubo vikingos en Suecia y quieren aprovechar, ya sabéis, el éxito de la serie esta de Netflix. Está también el Museo ABBA, tienen un Museo ABBA, os comentaban a la contra que es como si tuviéramos en Madrid, en la Casa de Campo, pues no sé, un Museo a Julio Iglesias. Yo creo que Julio Iglesias ha vendido más discos que ABBA, y desde luego muchos más años. Bueno, pues algo así, tuviéramos un museo a Julio Iglesias y un museo a los conquistadores de América. Bueno, museo a los conquistadores de América, los conquistadores hicieron mucho más que los vikingos y estaban infinitamente más civilizados que los bárbaros estos de los vikingos, pero bueno, cada uno tira de lo que tiene y los suecos tiran de lo que tienen. Será mucho, será poco, ellos lo saben aprovechar. Los pueblos escandinavos son pueblos que tienen una historia no excesivamente larga si la comparamos con españoles, italianos, portugueses o franceses, no digamos ya griegos o egipcios, pero la poca que tienen la aprovechan muy bien y además se sienten muy orgullosos de ella. Tratan de hacerla visible siempre que pueden y ya os he enseñado algunas estatuas. Hemos visto la de Gustavo II Adolfo, que se la hicieron siglo y medio después de que muriesen. Murió en batalla, eso sí, murió como un héroe, un rey guerrero. Pero vamos, que está todo lleno de recuerdos históricos de su propia ciudad y de su propio país. Un país que le pasa lo mismo que al Reino Unido, a Inglaterra. Pocos países, lo he dicho muchas veces, aman tanto la historia como Inglaterra. Es bueno conocerla y es bueno recordarla, saber exactamente qué hicieron nuestros antepasados. Los suecos tratan de mantenerla presente y eso, si no se vive en clave nacionalista, identitaria, fanática, es algo necesariamente bueno. Bien, pues desde aquí, desde esta bahía tan bonita, terminamos ya ahí sale otro barco turístico, terminamos ya el vídeo de Estocolmo. Me gustaría que fuese más largo y recorrer un poco más la ciudad con vosotros, pero bueno, creo que durante este tiempo que he pasado paseando por esta ciudad, me ha dado tiempo más que sobrado, no demasiado, eso es cierto, pero sí lo suficiente para que os hagáis una idea de lo que es Estocolmo, lo que puede ofrecer para una visita, por ejemplo, de 2 o 3 días. Ya sabéis, os lo he dicho antes, hacedla en primavera-verano, mejor en verano, porque aquí hace muchísimo frío en invierno, pero un frío negro. Nada que podáis recordar de la gente propia, no digamos ya si venís de Centroamérica, ¿no? En fin, os vais a congelar. Sí que es mejor hacerla en verano, porque además Escandinavia se pone muy bonita en verano, se pone verde, de un verdor esmeralda. Y como pasan buena parte del año metidos en casa, porque fuera no hay quien pare, nevadas, ventiscas, etcétera, temperaturas muchos grados bajo cero, ahí sale otro y está avisando, está diciendo, oye, que me voy. Bueno, pues cuando llega el verano se echa la ciudad a la calle y luego no lo podéis ver, están por todos los lados, ¿no? Hay gente corriendo, tomando café, comiendo. Ayer por la noche recuerdo que estaban todos, ahí sale se saludan entre ellos. Ahí lo tenéis, ahí, es ese de ahí. Y además suenan las sirenas como los vapores antiguos. Bueno, ese de ahí es un vaporcito, ese es el que ha avisado, ha saludado al otro. Deben de ser de la misma compañía por el diseño de la chimenea. En fin, pues nada, queridos, salen a la vez. Ese se llama Stockholm, es decir, se llama como la ciudad y como veis lleva hasta los botecitos colgados. Ahí lo podéis ver a babor, y este de aquí no, este no lleva bote. Si este se hunde, me parece a mí que los que vayan dentro van a tener que nadar, y no quiero ni pensar lo fría que tiene que estar ese agua.
Bien, hasta aquí llega este vídeo de Estocolmo, espero que os haya gustado. Me ha dado para varios, esa es la verdad, porque es mucho lo que esta ciudad tiene que ofrecer al turista, al viajero, a la gente que viene a disfrutar de una ciudad. Siempre es mucho mejor dejarse caer por una ciudad y ver a nuestros semejantes que perderse por el campo y exponerse a que a uno le pase algo malo. En fin, en el próximo viaje, que será dentro de una semana, voy a estar, ahí tenemos un sueco, un espontáneo, saludando a la cámara. Le devolvemos el saludo cortésmente. Voy a estar en Israel con Alberto Garín y con un montón de contraescuchas, y allí por supuesto me llevaré no solo esta cámara, sino que además me llevaré la de 360, que esta vez me la he dejado en Madrid porque como venía a trabajar pues no quería venir muy cargado hasta aquí, además venía muy poco tiempo. Cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo de viajes.